Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión online en la que vamos a hablar de las soluciones para el transporte de hidrógeno renovable y entre otras maneras de transportar vamos a hablar de amoníaco, ALH2 y LOHC. Ahora vamos a hablar más de esos temas y lo que significa. Vale, entonces los carriles orgánicos. Entonces, antes de nada, quería daros la bienvenida a todos, que veo que aquí hay mucha gente, tanto de Chile, de Argentina, bueno, desde Pontevedra, desde Puerto Llano, desde A Coruña. Seguid compartiendo, por favor. Queremos ver quién está hoy en la sala y daros la bienvenida. Y comentaros de que esta sesión vais a tener dos presentaciones, ¿vale? Y que después vais a poder enviar vuestras preguntas. Pero antes de comenzar, de que conozcáis a los dos panelistas de hoy, me gustaría recordaros que estamos organizando esta sesión como calentamiento, por así decirlo, de un evento sobre logística, almacenamiento y transporte de hidrógeno que tendremos en octubre en Zaragoza y que esperamos que todos os podáis unir. Si necesitáis unir, si tenéis más preguntas o comentarios o queréis más información, no tenéis más que poneros en contacto con mis compañeras y además os mandarán ahora un link por el chat en el que podéis recibir más información, ¿vale? Pero esperamos que os podáis unir y tenéis aquí las fechas, el 18 y 19 de octubre y también más información. Y ya sin más, pasamos a lo que nos trae hoy, el día de hoy, que vamos a hablar de todos los digamos, compuestos que pueden transportar hidrógeno. Y me gustaría presentar a los dos panelistas de hoy. Ekaín, por favor, si te presentas brevemente. Buenos días, yo soy Caín Fernández, responsable de tecnologías de hidrógeno en Tecnalia. Fantástico. Y Ana, por favor, si te presentas. ¿Qué tal? Pues buenos días, yo soy Ana Ferri, soy Project Hiring Project Developer dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio de Exolum. Muy bien, entonces tenemos a las dos super personas hoy que os van a comentar sobre estos temas. Ekaín, tú eres el primero. Entonces, comentar una cosa a nuestros compañeros antes de empezar. Estamos grabando la sesión y tanto si estás en YouTube como si estás en Zoom, puedes enviarnos las preguntas. Entonces, lo único que tienes que hacer es ponernos tu pregunta en la caja de Q&A si estás en Zoom o en el chat si estás en YouTube. Y nosotros los pasaremos aquí a los ponentes. Vamos a tomar preguntas al final de la sesión. Van a ser dos presentaciones y después de ahí pasamos a las preguntas. Entonces, no seáis tímidos hoy y mandadnos vuestras preguntas para que las podamos responder al final. Una cosa más, estamos grabando, ¿vale? Y vais a tener acceso tanto a la grabación de esta sesión como a los materiales. Entonces, no os preocupéis porque vais a poder comentarlos con vuestros compañeros. Y ya sin más, me gustaría dar el escenario a Ekaín para que empieces. Quítate el mute, comparte la pantalla y adelante. Y bueno, mira, fijaros, desde Madrid hay un montón de gente. Tenemos aquí empresas muy top, ¿eh? Sí, señor. Desde Madrid, Ciudad Real, Cartagena, Marbella y bueno, sobre todo increíble la gente de Chile y Argentina que son las tantas de la mañana y bienvenidos. Ok, adelante, Caín, ¿estás preparado? Muy bien, pues buenos días de nuevo. Muchas gracias, Belén, y a todo el equipo de Ata Insights por la invitación y luego también a todos los asistentes por asistir a este webinar, que esperemos que sea interesante para vosotros. Y bueno, también encantado de estar conmigo, Ana Ferriz, que va a compartir por parte de Solum su visión. Entonces, un poco la idea que teníamos era un poco hacer una pequeña introducción sobre las diferentes soluciones que hay para el transporte de hidrógeno renovable. Aquí estamos hablando principalmente para transporte de hidrógeno masivo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una introducción a la temática para que luego sirva de cara a las posibles preguntas que podáis tener, ¿no? Los oyentes. Por un lado, el hidrógeno. El hidrógeno, como la mayoría ya sabréis, es un compuesto que tiene una alta energía por unidad de masa en comparación con otros combustibles, como podéis ver en esta gráfica. Sin embargo, como su densidad es baja, la energía por unidad de volumen es baja, entonces lo que necesitamos para transportar ese hidrógeno es o bien subir la presión o bien licuarlo, con lo que nos iríamos a temperaturas muy bajas, o bien convertirlo a otro tipo de compuestos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el amoníaco o los derivados del CO2 como el metanol,
o incluso utilizarlo junto con como un líquido Organic Hydrogen Carriers o los portadores líquidos de hidrógeno que hoy comentaremos. En esta en tabla se puede ver cuáles son los diferentes tipos de almacenamiento de hidrógeno, que al final está muy relacionado con el transporte. Y en el caso de gaseoso podéis ver que cuando estamos hablando de cantidades pequeñas de almacenamiento y transporte de ese hidrógeno, pues los que son los tanques de almacenamiento de hidrógeno comprimido pueden ser una solución muy interesante. Y ya cuando estamos yendo a una escala de transporte de hidrógeno ya mayor o grandes cantidades o largas distancias, ya los diferentes tipos de carriers de hidrógeno líquidos, ¿no? Como hidrógeno licuado, el amoníaco de los líquidos Hydrogen Carriers, ahí ya va cogiendo más sentido. Lo podéis ver mucho mejor en esta gráfica, donde se compara la parte de lo que son los costes con ¿Habéis perdido a Caín? Solo soy yo. Sí, porque a ti te veo moverte, ¿no? Dije yo. Creo que fui yo, pero se ve que no. Vale, vamos a darle un segundito a ver si vuelve. Ay, qué pena, estaba como... A ver, vamos a darle un momentito más. Vale, ok, si no, lo que hago es que te saco, lo saco a él y te pongo a ti, Ana, si te parece. No es lo que Claro, teníamos sí, como planeado, quieras. pero mientras tanto, yo creo que a él lo puedo sacar, a ver, o sea, puedo sacar... Que deje de... Es que cuando una cosa de estas... ahí está, ahora se ha caído. Si pones tu presentación y entonces vemos cómo hacemos para recuperarlo, y perdón por esto, cosas del directo, estas cosas pasan. Y al final tengo que decir, necesitamos estándares para el Wi-Fi o para el Wi-Fi como tenemos bueno, el Wi-Fi, el Internet como tenemos para la red eléctrica, ¿eh? Porque es que es una cosa... Total. Adelante, Ana. ¿Lo veis, verdad? Bueno, Sí, pues sí, lo vemos, perfecto. Muchas gracias, Ata, Belén y a todo tu equipo por invitarnos a participar en este webinar y porque la verdad es que lo habéis hecho muy fácil. Así que bueno, y gracias a los asistentes, espero que sea de provecho, que podamos responder todas las preguntas y las que no, creo que luego tendremos opción de que podamos contactar y os las podamos responder. Pues bueno, yo venía un poco a traeros desde la perspectiva de empresa y desde la perspectiva de Exolum, cómo vemos las soluciones para el transporte, incluso ya no tanto hablando solo de transporte, sino hablando de logística un poquito más a nivel macro de hidrógeno, ¿no? No quería entrar en demasiados detalles a nivel empresa, pero sí que me parece que es muy interesante que entendáis quién es Exolum, cuál ha sido nuestra trayectoria y de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque me parece que representa de manera global y en conjunto la transición completa que estamos teniendo de todos los combustibles, ¿no? Exolum, no me gusta decirlo porque creo que ya no hace falta, pero bueno, Exolum es la antigua CLH, Compañía Logística de Hidrocarburos, la antigua CAMSA, ¿no? Tenemos más de 90 años de experiencia en gestión de logística de todo tipo de productos petrolíferos, de graneles líquidos, no solo de logística, sino de almacenamiento. Y bueno, con más de 90 años de experiencia, 2.100 empleados y estamos presentes en 8 países, pues gestionamos una gran cantidad de activos dentro de toda esa logística, ¿no? Por daros algunas cifras, pues 6.000 kilómetros de oleoductos en España, que vienen muy a colación de la presentación, ¿no? Veremos que tiene mucho sentido ahora el qué va a pasar con toda esa red de oleoductos o cómo la podemos terminar de transformar. 11 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, uno de los grandes problemas, ¿no? que tenemos con la energía en general y en concreto con el hidrógeno. Nos sirve como almacenamiento, pero ¿cómo lo almacenamos? Sobre todo cómo almacenamos en grandes cantidades. Bueno, terminales de almacenamiento específicas, instalaciones en aeropuertos, y quiero destacar las 13 instalaciones en puertos porque también creo que son claves dentro del tema que nos ocupa hoy de la logística y del transporte de hidrógeno. Entonces, bueno, pues ¿a qué nos dedicamos básicamente a día de hoy en nuestro negocio tradicional? Al transporte y almacenamiento de graneles líquidos, de productos refinados, de productos químicos, de biocombustibles, de SAF, que tanto se escucha ahora, ¿no? Y para el que también necesitamos ese hidrógeno.
¿Y hacia dónde tendemos? Pues hacia todos esos combustibles sostenibles y hacia esa logística y transporte de los combustibles sostenibles. Sin entrar en demasiado detalle, bueno, pues muy rápidamente os he dicho que estamos presentes en 8 países. Creo que es importante destacarlo porque al final ha sido una expansión internacional muy fuerte. Empezamos en 2014 y desde entonces pues son en realidad muy poquitos años para haber alcanzado 8 países y seguimos creciendo con algún otro país que pronto se podrá hacer público. Y entrando en lo que es España y hablando a nivel global de lo que sería el transporte de hidrógeno a nivel macro, por darnos una visión desde lo más gordo hasta lo más pequeñito, ¿no? Es importante el que pensemos cómo vamos a hacer ese transporte a nivel macro y cómo vamos a gestionar todos los flujos internacionales que a día de hoy se están hablando, ¿no? Se escucha mucho Chile, se escucha mucho Australia, que vamos a necesitar 20 millones de toneladas de hidrógeno en Europa, 10 las vamos a producir, 10 las vamos a importar. ¿Cómo las vamos a importar? Pues bueno, en ese sentido, desde Exolum sí que estamos trabajando, aprovechando toda la infraestructura. Lo que veis en las líneas son las redes de oleoductos que tenemos a día de hoy, y luego marcados en verde clarito son los puntos en los que tenemos una infraestructura en los puertos, ¿no? Pues ya estamos trabajando en el desarrollo de esos canales de distribución de hidrógeno, y no solo hidrógeno, me escucharéis decir hidrógeno muchas veces, pero bueno, entendedme hidrógeno como el global de todo lo que es hidrógeno, portadores, sus carriers, amoníaco, lo que queramos, ¿no? Todo el conjunto de esos nuevos vectores que estamos trabajando. Pues ya estamos desarrollando toda esa infraestructura de instalaciones y de terminales que puedan tanto recibir esos productos como exportarlos, ¿no? Porque también se habla mucho de España va a ser exportador de hidrógeno, España va a ser exportador de hidrógeno. Pues bueno, que tengamos toda esa infraestructura disponible para el momento en el que realmente sea necesaria. Y cómo vemos, ¿no? A nivel global, Exolum como operador logístico, pues ahí os pongo el asterisco de hidrógeno, hablando de todo tipo de productos en los que podamos transportar el hidrógeno. Por eso os decía, hablando de la cadena completa de logística, vemos que hay distintas etapas, ¿no? Dentro de la cadena, porque muchas veces hablamos de logística y nos parece que es únicamente el propio transporte, pero hay muchos otros componentes que hay que tener en cuenta, y lo que está claro es que la parte de producción, pues, oye, yo creo que podemos decir que la tenemos solucionada, ¿no? Que tenemos alcalinos, PM, lo que queramos, y que a nivel escala ya estamos hablando de cifras, y hay muchos proyectos que, bueno, pues trabajan ya cifras importantes en cuanto a producción. Pero todo lo que hay en medio parece que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Bueno, esto ya lo solucionaré cuando tenga hidrógeno, cuando tenga esa demanda final, y es necesario poner el foco en toda esa parte del centro. Vemos que nosotros vemos claramente, ¿no? Unas etapas de almacenamiento y compresión, tanto en origen, próximas al electrolizador, que son las evidentes, los que tienes el buffer, almacenamiento de media, almacenamiento de baja, los compresores con distintas etapas. Y lo mismo en la zona de destino, ¿no? En una hidrolinera, pues al final tenemos nuestros compresores, nuestros almacenamientos de media para suministrar a 350 y el almacenamiento a 900 para dar a vehículos ligeros a 700 bares. Y en toda la etapa intermedia vemos que va a haber que disponer de distintas opciones, y que van a tener que acabar conviviendo en distintos estados, principalmente en función de ¿qué? En función de las distancias que tengamos que recorrer y de la cantidad de hidrógeno que tengamos que mover, ¿no? Entonces, habrá un transporte, digamos, a mayor escala, un macro que llamaba antes, ¿no? A gran escala, con grandes baches de hidrógeno, que pues lo podremos hacer por tu trailer en estado gaseoso, pero lo podremos hacer también por tubería, bien sea por hidroductos, o bien sea, como os decía, aprovechando las infraestructuras existentes con líquidos orgánicos. Lo podremos hacer con hidrógeno líquido. Ahí nos están empezando a enseñar cuáles son las características, ¿no? De cada uno de esos medios de transporte, cuáles sean un poco las ventajas, los inconvenientes, lo terminamos de ver luego. Vemos que será necesariamente imperioso, ¿no? El que haya un almacenamiento a nivel general, pues para poder balancear, para poder, tanto el sistema eléctrico como la demanda con la producción, para poder tener esos backups, ese respaldo. Hará falta un almacenamiento, se habla mucho de cavernas salinas, pero bueno, también podemos hablar de ese propio almacenamiento dentro de las redes de transporte, que también es fundamental. Y por eso ahora veremos, cuando hable un poquito de líquidos orgánicos, que
que es un auténtico contenedor lo que podemos llegar a tener ahí, y las posibilidades que nos puede ofrecer son muchísimas. Y luego tendremos finalmente pues una red más pequeñita de distribución, donde ya lleguemos a los consumidores finales, ¿no? A los pequeños, bueno, pequeños o no tan pequeños, pero consumidores finales que vayan a gastar ese hidrógeno, bien sea dentro de movilidad o bien sea dentro del sector industrial. Y bueno, pues como lo vemos nosotros es con un desarrollo conjunto, ¿no? Todo esto tiene que estar integrado de manera conjunta en soluciones globales. Y es necesario que trabajemos, y en ello estamos nosotros, en optimizar todo este sistema y en analizar por qué tenemos que dimensionar un almacenamiento y una compresión en origen de una manera determinada, para que luego, cuando yo me conecte a mi hidroducto, a mi red de ductos o a mi camión, pues todo eso esté perfectamente alineado y optimizado para reducir los costes, ¿no? Se habla mucho de tener 2, 3 euros de producción de hidrógeno. Sí, pero seamos realistas. Ese precio es de la producción pura y dura, pero en toda la cadena de la logística nos queda mucho por ver y mucho por optimizar y por reducir esos costes, porque si no, al final en la parte de la derecha de la slide, en el usuario final, le vamos a acabar repercutiendo unos costes importantes que van a hacer que esto no salga adelante. De manera que tenemos un poco que remar todos juntos en apostar también por esta pata, ¿no? Por la pata de la logística y del transporte. Y bueno, en línea con todo esto, ¿no? ¿Por qué vamos a necesitar ese transporte? Pues porque claramente, aquí no voy a entrar porque seguro que todos los que estamos aquí lo tenemos más que claro. Yo llevo desde el 2011 en el sector del hidrógeno y estoy deseando que de verdad esto, bueno, yo creo que casi como Caín, que los dos nos conocemos desde hace no sé cuantísimos años, de verdad esto salga adelante y dé la patada y por fin salga, ¿no? Pero parece que está claro que el consumo de hidrógeno va a crecer, y va a crecer, permitidme que diga, de manera exponencial en todos los sectores, tanto en la parte de la movilidad. Nosotros vemos que principalmente va a ser con movilidad pesada, sobre todo al principio, que a la movilidad ligera pues a lo mejor le va a costar un poquito más llegar, pero que así va a ser, y que va a haber una alta penetración de hidrógeno dentro de la industria. Los más fáciles, los que lo tienen más fáciles, aquellos que están consumiendo hidrógeno gris a día de hoy, ¿no? Que directamente, oye, un cambio de hidrógeno verde y listo. Pero bueno, que también va a haber una sustitución de combustibles fósiles, de gas, por ese hidrógeno, y bueno, pues hay que trabajar en ello. De manera que a medida que aumentemos el consumo de hidrógeno, vamos a tener que ir incorporando a nuestro sistema logístico nuevos medios de transporte. Y es un poco lo que trato de representaros en la parte de la derecha, ¿no? A día de hoy, pues, consumidores de hidrógeno, más allá de los grandes consumidores de hidrógeno industrial que todos conocemos, pues bueno, existe en la industria, pero no hay un consumo de hidrógeno del día a día, ¿no? Y del usuario final más pequeñito, no tenemos esa red de hidrogeneras o de hidrolineras. Entonces, bueno, pues vemos que esa distribución durante los primeros años, cuando, oye, a partir de 2024 ya va a empezar a haber una planta de producción, a partir de 2025, ¿dónde van a llevar ese hidrógeno y cómo lo van a llevar? Lo que vemos es que esa primera etapa de distribución va a ser a través de tube trailer con hidrógeno gaseoso. Pero si nos vamos a un consumo elevado de hidrógeno y a grandes transportes de hidrógeno, vamos a necesitar otro tipo de medios. No podemos estar moviendo camiones a cada minuto por las carreteras. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que vemos que va a haber un momento en el medio plazo en el que ya vamos a necesitar otro tipo de medios de transporte. Y ahí es donde ya sí vamos a entrar pues con todo tipo de redes, bien sean hidroductos, bien sean los carriers que estamos comentando hoy, amoníaco, o bien sean los líquidos orgánicos. Y aquí quería un poco trasladaros nuevamente la slide que veíamos en la etapa anterior, pero bajada un poco al terreno, ¿no? Es decir, etapa por etapa, tampoco quiero entrar en demasiado detalle, pero etapa por etapa, ver qué es lo que necesitamos. Y si nos centramos en la parte de transporte, pues bueno, lo que ya hemos mencionado, que podemos hacerlo tanto por camión, como por tubería, como incluso por tren, y con los distintos vectores, pero que además tenemos que asegurarnos que toda esta cadena esté unida, y tenemos que asegurar que la calidad que nos llega al final, al suministrador, al usuario final, sea la adecuada y sea bajo unos criterios adecuados de calidad. Y bueno, en eso nosotros, la verdad es que puedo decir que en los 90 años es mucho decir, pero de verdad que es así, creedme, en los 90 años no hemos tenido
queja de ningún cliente que no haya recibido su hidrógeno. Y todo eso es importante porque es una cadena realmente compleja, aunque no nos lo parezca, ¿no? Y bueno, pues pasando un poco a lo que es el concepto de los líquidos orgánicos, creo que tenemos frente a nosotros una herramienta súper potente. Siempre se habla de el hidrógeno puede estar en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Y lo podemos transportar, y normalmente lo transportamos en gaseoso y en líquido. Pero no hablamos normalmente de los líquidos orgánicos. Tenemos una herramienta súper potente. No quiero entrar en las alternativas de almacenamiento y transporte porque creo que las va a cubrir Ekaín y nos ahorramos tiempo y dejamos para posibles preguntas que podáis tener. Yo quería simplemente reflejar las opciones que tenemos. Pero si hablamos de los líquidos orgánicos, tenemos un potente contenedor en el que podemos tanto almacenar como transportar. O sea, es que no solamente estamos hablando de que podamos transportar hidrógeno, sino que además lo almacenamos. ¿Y cómo funciona básicamente? Pues bueno, lo que tenemos es un material que nos permite con el hidrógeno absorber ese hidrógeno y pues en estado líquido transportarlo, almacenarlo y transportarlo. Almacenamos el hidrógeno en ese componente y lo podemos transportar. Es una reacción química sencilla en la que, bueno, pues hay una etapa en la que lo que hacemos es que ponemos el hidrógeno dentro del material, que es la que llamamos de hidrogenación. Es una reacción exotérmica, esto quiere decir que libera energía al producirse. Y una vez que llegamos al punto de destino, lo que tenemos que hacer es el proceso inverso, que es una deshidrogenación. El inconveniente, por decirlo de alguna manera, que tenemos es que, bueno, pues en ese momento la deshidrogenación sí que es una reacción endotérmica que requiere de una energía. Pero bueno, tampoco, a ver, todas las tecnologías tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En cualquier caso, la energía que requerimos en el proceso de los líquidos orgánicos no es más elevada que la que requerimos en el proceso completo de transporte de hidrógeno gaseoso. E incluso podemos decir que es más baja que la que requerimos para transportar hidrógeno en estado líquido. Presentan muchas ventajas porque son compuestos muy estables, con unas temperaturas tanto de fusión como de ebullición muy bajas y elevadas. Y bueno, creo que uno de los puntos importantes que tenemos que destacar de los líquidos orgánicos es que ya los podemos emplear prácticamente a día de hoy. No necesitamos de una infraestructura adicional, no necesitamos la creación de una nueva red de hidroductos como pueda ser la red de gas natural para poderlos transportar, sino que en este caso, al hablar de portadores líquidos, podemos ya transportarlo en la infraestructura de oleoductos que ya tenemos por todo el territorio, bueno, por todo el territorio nacional en España, pero bueno, que existen redes por todo el mundo, ¿no? Existe esa compatibilidad para poder a día de hoy usarlo. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría lo primero que hemos hablado, ¿no? Lo que sería el consumo elevado de hidrógeno para justificar realmente volúmenes importantes de transporte de hidrógeno. Y bueno, algún desarrollo tecnológico un poquito más elevado, alcanzar un TRL un poco más elevado dentro de ciertos compuestos, de ciertos portadores de líquidos orgánicos, ¿vale? Pero tened en cuenta que además estamos hablando de unos costes que no son elevados y que puede ser realmente una tecnología muy importante iba a decir en el futuro, pero es que no quiero ni decir en el futuro porque va a ser en el corto plazo. Y en esa línea os quería presentar dos de los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo desde Exolum. Estamos desarrollando más, pero hay alguno que todavía no se ha hecho público, entonces no os lo puedo contar todavía, pero bueno, ya saldrán. En este caso son dos proyectos, los dos son de la misma convocatoria, de las convocatorias de CDT de emisiones, y bueno, están centrados en eso, en el desarrollo de líquidos orgánicos y de portadores, que es lo que estamos trabajando en este caso en el que os presento. El proyecto Green H2 Pipes es un proyecto de investigación, un proyecto de I+D, que está trabajando en el desarrollo de nuevos materiales, de nuevos líquidos portadores, para identificar cuáles son los que nos están dando un mejor resultado, los que nos están dando una mejor eficiencia a la hora de capturar y de liberar ese hidrógeno, los que tienen un menor consumo de energía al liberar ese hidrógeno, o sea, los que nos aportan las mejores características técnicas para poder realizar el transporte de hidrógeno. Y por otro lado, a su vez,
los que resultan los más económicos, porque os acordáis al principio, ¿no? Yo creo que esto de venir de la empresa al final hace que tengas que mirar bien el euro final que llevas al cliente, porque si al cliente le dices que es €1 más, te dice que no y se acabó, ¿no? Entonces, optimizar también todos esos componentes, los catalizadores, de manera que tengamos una solución técnica competitiva y que sea la más eficiente y la más económica. Y bueno, adicionalmente también estamos viendo los ciclos que tienen los líquidos orgánicos son muy elevados, pero claro, llega un momento en el que su vida útil se termina. Entonces, bueno, pues también en este proyecto estamos estudiando el reciclado y el ACV, análisis de ciclo de vida completo de los líquidos orgánicos que estamos analizando en laboratorio. Y en línea un poco, digamos que es un step más, un paso más adelante, en línea con el proyecto anterior, estamos llevando a cabo el proyecto Regenera. No entro en más detalles, ¿no? En cuanto a socios lo podéis ver y si tenéis cualquier duda nos preguntáis, ¿no? En cuanto a plazos igualmente. Pero bueno, en este caso lo que tratamos es de evaluar ya más a nivel infraestructura todo el conjunto, ¿no? Y el desarrollar esas tecnologías que puedan apoyar todo ese transporte y almacenamiento de hidrógeno mediante líquidos orgánicos. Entonces estamos viendo pues cosas como el desarrollo propio de las tecnologías o incluso la optimización y la gestión con modelos de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Para poder aplicar todo lo que son líquidos orgánicos en el transporte y en el almacenamiento. Y bueno, no lo traigo aquí porque ya os digo, hay cosas que son confidenciales. Os puedo adelantar también que estamos llevando a cabo otro proyecto en Reino Unido, también de líquidos orgánicos. Ese ya lo estamos empezando y bueno, es un proyecto que sí que va a ser ya demostrativo, va a tener un TRL más alto en el que ya vamos a mover hidrógeno mediante líquidos orgánicos. En una distancia que es cortita de momento, pues vamos a empezar a probarlo, pero que ya vamos a mover ese hidrógeno mediante líquidos orgánicos. Y bueno, pues la verdad es que creo que hasta aquí. No quería tampoco enrollarnos mucho, no sé cómo he ido de tiempo, Belén, si bien. Bien, sí. Muchas gracias, Ana, por hablarnos tanto de los proyectos esos interesantes que tenéis de líquidos orgánicos y bueno, parece que es la clave, ¿no? Aquí hay muchas cosas todavía que aprender. Hay un mogollón de preguntas sobre los líquidos orgánicos que lo podemos hacer después o si quieres ir respondiendo tú alguna mano. Vale, genial. Y caí, ya lo sentimos, tío, que nos has caído. Sí, de un no sé, momento para he tenido un otro. problema con la red de internet, ya lo siento, disculpa a todos los asistentes. Sí, he tenido un problema, que estas cosas algunas veces pasan, pero... No te preocupes que pasan, totalmente. efectivamente. Entonces le hemos dado paso a Ana mientras tú, porque bueno, Sí, has tardado Me y he tal, colado. y ahora volvemos entonces, si quieres volver a poner tu presentación. sí. Entonces, tú vas bien porque además como había hablado antes se caen un poquito y hemos tenido la intro, yo creo que por ahí 20 minutos más o menos. Pero bueno, no me acuerdo, creo que estabas en la anterior, ahí, Está en eso. esta. Sí, igual, ya como Ana también ha comentado varios temas, pues voy a intentar resumir y Bueno, no te preocupes, sí, está bien, adelante. grano. Que bueno, esta era la gráfica que os he mostrado con los diferentes tipos de modos de transporte de hidrógeno y que básicamente los que son los hydrogen carriers y líquidos son los que parece que son más prometedores, ¿no? También lo ha mencionado Ana anteriormente. Aquí esta gráfica, la verdad es que es interesante para ver en el tema de las densidades volumétricas, cuando comparamos los diferentes tipos de transporte de hidrógeno como tal. Por un lado, en el punto 2 que podéis ver aquí es el hidrógeno comprimido, ¿vale? Aquí a la derecha, que andaría entre unos 20-40 kilos por... No puede ser. Qué mala suerte. Ay, Dios mío. Bueno, nada, de aquí nos vamos a a jugar la lotería tú y yo, ¿eh? Bueno, por metro no cúbico. sé. Y ¡Ay, ya vuelve! si vamos a aplicar... ¿Sí? Sí, nada. Adelante, Caín, que te nos Vale, fuiste ahí un minutín y... vale. Venga, sigue. Y luego ya el tercer caso sería punto 3, sería lo que es el criocomprimido, ¿no? Que sería al final trabajar a almacenar o transportar a bajas presiones
sea, altas presiones y a bajas temperaturas, ¿vale? Que también ganaríamos algo de densidad volumétrica. Más que nada para que veáis las diferentes formas. De cara a transportar hidrógeno comprimido, la forma más habitual es en tanques. Habitualmente hay diferentes tipos de tanques de almacenamiento de hidrógeno comprimido. Tenemos el caso del tipo 1, que es más habitual, ¿no? Para transporte, por ejemplo, de bundles en camiones, y luego ya cuando vamos hacia el tipo 4 ya son más para temas de movilidad, donde el peso es un requisito, un requerimiento, ¿no? Luego ya si vamos lo que es el hidrógeno licuado, este es el proceso convencional de licuefacción del hidrógeno, donde tenemos diferentes etapas. Primero comprimimos el hidrógeno, luego hay una etapa de expansión, etcétera, y al final llegamos a obtener ese hidrógeno licuado a menos 253 grados Celsius. Y aquí podéis ver un depósito de hidrógeno licuado, ¿no? En este caso de la empresa Linde. Y luego también ya habréis oído que también hay proyectos donde ya se están poniendo en marcha el transporte de hidrógeno licuado. En este caso hay un proyecto entre Australia y Japón, donde en Japón o en Australia se produce el hidrógeno. Al final tienen, en este caso es a través de carbón, pero bueno, ya están pensando en hidrógeno renovable, porque al final tienen gran capacidad de hidrógeno renovable en Australia. Licuarlo, ese hidrógeno en Australia, y luego almacenarlo en barcos y transportarlo, en este caso a Japón, que sería el demandante de energía o de hidrógeno, ¿vale? Y ahí al final, en este tema de hidrógeno licuado también hay ciertos retos, como es el boil-off, que se va evaporando el hidrógeno, y se está trabajando, por ejemplo, en temas de diferentes formas de tanques, temas de materiales aislantes, etcétera, ¿vale? Para poder contener ese hidrógeno licuado. Ya si pasamos a los hydrogen carriers líquidos, aparte del hidrógeno licuado, tenemos el amoníaco como uno de los líquidos más prometedores, que se lleva trabajando muchos años con el amoníaco, principalmente para la industria de los fertilizantes y finalmente para la alimentación. Y aquí lo interesante del amoníaco es, como podéis ver en esta gráfica de la izquierda, es que tiene una densidad volumétrica muy alta, alrededor de unos 120 kilos por metro cúbico. Aquí podéis ver en comparación la del hidrógeno licuado que os he mostrado antes, de unos 70. Y lo interesante del hidrógeno, del amoníaco, es que se puede almacenar a 10 bares y a temperatura atmosférica, o a presión atmosférica, y con unos 30 grados, menos 30 grados Celsius. Ya, como decía, existen la tecnología de síntesis de amoníaco. Haber-Bosch tiene más de 100 años, y ahora hay varias empresas que también están intentando desarrollar o innovar en tecnologías de síntesis, como puedes ver ahí Haldor Topsoe, Casale o Proton Ventures. Y también hay varios proyectos de I+D en el que se está trabajando tanto en lo que es la síntesis de amoníaco, ¿no? Que al final partes de hidrógeno y nitrógeno en el aire, como también en el craqueo del amoníaco en el punto de uso, ¿no? Para otra vez reconvertir a hidrógeno. Aquí, como ejemplo, dos proyectos en el que estamos trabajando desde Tecnalia, son dos proyectos europeos que coordinamos. En el caso de la arena, tratamos toda la cadena de valor del amoníaco verde, donde partimos del hidrógeno verde producido a partir de renovables, y luego se está trabajando también en la síntesis de amoníaco y en un proceso de, vamos a decir, un Haber-Bosch avanzado en ese caso. También el almacenamiento de amoníaco, y luego el uso de amoníaco, por un lado, directamente en pilas de combustible o en motores, o también en el proceso de craqueo de amoníaco, que también es un reto actual en cuanto a coste, y se está trabajando en un proceso innovador. Y en el caso del otro proyecto Amber, relacionado con amoníaco, aquí se está trabajando en
desarrollo de una tecnología avanzada para síntesis de amoníaco, ¿vale? Basado en membranas. Luego otro modo de transporte que ya ha introducido y ha comentado Ana, que son los Liquid Organic Hydrogen Carriers. Otro ejemplo, en este caso, un proyecto entre Brunei y Japón, ¿vale? Que sería con el mismo carrier que ha mostrado, tolueno metilciclohexano. No voy a tener esa parte. Y luego también en Tecnalia, pues en el País Vasco, pues tenemos, junto con otros agentes del País Vasco, estamos trabajando en el proyecto de Carry H2, donde estamos trabajando en el desarrollo de nuevos líquidos Organic Hydrogen Carriers, en este caso basados en líquidos iónicos, y también en tecnologías de hidrogenación y deshidrogenación, por ejemplo, basados en reactores de microreactores o en celdas electroquímicas, etc. ¿Vale? Esto era un poco lo que os quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por unas clarificaciones y bueno, pues por enseñarnos tanto de estas tres opciones para transportar hidrógeno. Tenemos varias preguntas y tenemos muchísimo tiempo porque Ekaín le ha dado mucha caña ahora, se ha sentido mal por la caída de antes. Pero bueno, considerando que tenías el internet así, casi que mejor, ¿sabes? Para que si nos aseguremos que no te vuelvas a caer, porque por suerte tenemos aquí a Ana, que está también aquí por toda respondiendo preguntas. Entonces, si os parece, vamos con las preguntas que nos han mandado la gente. Teníamos alguna preparada también, si hace falta, pero bueno, que podáis mandar, que no hay problema. A ver, aquí, por ejemplo, Giorgio, empiezo por la primera, ¿vale? Según vuestra experiencia, ¿cuál es la distancia máxima que hace competitivo el transporte de hidrógeno comprimido a través de tube trailer comparado con los portadores de hidrógeno líquido, orgánicos, bueno, portadores orgánicos, digamos, y el hidrógeno líquido? Suponemos en una escala de producción de hidrógeno de unos 50 megavatios de electrólisis, o sea, 1 tonelada a la hora a plena carga. Es una pregunta con muchos números ahí, no sé. Así si tenéis una respuesta rápida. Bueno, no hace falta que sea rápida. ¿Quieres comentar tú igual por la perspectiva de empresa o...? No sé Sí, si... a ver, yo diría que no es sencillo, ¿no? dar una cifra, va un poco en línea con lo que comentaba cuando hablábamos de la cantidad de hidrógeno que se va a demandar. Entonces, todo depende de la cantidad de hidrógeno que vayas a mover. O sea, nosotros estamos viendo casos en los que hacer un hidroducto de 300 metros para un agente del sector industrial tiene sentido económicamente por el volumen de hidrógeno que vamos a mover, ¿no? Y estoy hablando de distancias súper cortitas. Y en cambio, pues a lo mejor mover esa cantidad de hidrógeno o una cantidad de hidrógeno pequeñita por hidroducto a mucha distancia no tiene ese sentido, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio entre la distancia que vamos a recorrer y la cantidad de hidrógeno que tenemos que mover, y ahí es donde nos va a salir el equilibrio para utilizar otros métodos que no sean hidrógeno gaseoso. Por dar una cifra, porque seguro que al final queremos dar una cifra, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos trabajando a día de hoy con distancias más grandes en transporte de hidrógeno a nivel gaseoso por tu tráiler, pero cuando realmente esto termine de despuntar, yo diría que hasta los 200 y pico kilómetros podemos hablar de transporte por carretera, y a partir de ahí ya tendríamos que hablar de otros métodos, ¿no? Por dar una cifra con pinzas, porque al final... Bueno, claro, que si a lo mejor si es 202 kilómetros, pues todavía aplica, ¿no? Pero que llega ahí tienes que replantearte. De todas maneras, es que calcular la economía de todo esto, con todo lo que supone, tiene que ser muy complicado ahora mismo en esa cadena de valor. Por eso estamos buscando un poco más. Caín, ¿tú tenías algo que añadir aquí o otra? No, básicamente es lo que comentaba Ana, y luego también hay varios estudios que existen ya que están comparando los diferentes tipos de modos de transporte. Un ejemplo, una de las figuras que he mostrado, pero bueno, ya hay incluso papers donde ya empiezan a comparar, ¿no? Normalmente a largas distancias es cuando tienen tanto lo amoníaco como líquido Organic Hydrogen Carriers o derivados de CO2 tienen en principio más sentido, ¿no? Económico. Vale, muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas. Nos han mandado también algunas desde YouTube que os he puesto aquí en el chat para que los veáis.
pero las vamos leyendo. Vale, el siguiente de Carlos dice, ¿se producen emisiones directamente asociadas a los procesos de hidrogenación y deshidrogenación, menudas palabras hay aquí, de los líquidos orgánicos? En principio, que yo sepa, no, de lo que es realmente lo que es el proceso de hidrogenación, deshidrogenación. Otra cosa es que hay que tener en cuenta todo el ciclo, ¿no? Por un lado, el hidrógeno produces, si es hidrógeno renovable. Por otro lado, el transporte, el medio de transporte también, por ejemplo, en barco, ¿no? Que también sea, que no tenga emisiones, etcétera. Entonces, al final, tienes que tener en cuenta todo el ciclo. No sé si, Ana, quieres añadir algo. Sí, no, básicamente es eso. En principio, en el propio ciclo no, porque el portador no libera otra cosa más que hidrógeno, ¿no? Pero es cierto que habría que tener en cuenta todo el conjunto. Vale. Aquí hay una pregunta sobre hidrógeno que venía de YouTube que me parece interesante. Se habla de consumo de hidrógeno en formato de amoníaco para combustión interna, pero ¿no es pasar de un problema de CO2 a un problema de NOx? Os lo puse en el chat, nada más. En ese caso sí que hay que tener en cuenta el tema de las emisiones de NOx, pero también hay tecnologías para poder capturar esos NOx, ¿vale? Que se está trabajando también, ¿vale? Pero sí que habría que tener en cuenta y también las condiciones de combustión, ¿vale? Para también intentar primero reducir esas emisiones y luego también poder añadir tecnologías para poder capturar esos NOx. La tecnología existe, ¿verdad? Ya hoy en día se utiliza en las plantas industriales. Sí, sí existe. Entonces, ¿hay que mejorarla o cómo? Sí existe, luego también hay que ver, claro, depende también si esos motores son, me imagino, para on-site o para on-board, ¿no? Por ejemplo, en barcos, ¿no? Entonces, no soy un experto en esa parte, pero sí que se está trabajando en esa línea. Ana, ¿querías añadir algo más? O pasamos al siguiente, Vale. Aquí hay uno que dice, el amoníaco tiene 17% de la capacidad de hidrógeno. Eso no es una pregunta y no sé a qué se refiere con capacidad. Entonces, a menos que tengáis algo que decir, no, es que está como muy poco claro, ¿no? Sí, Necesita más. no la contesté porque no sabía bien a qué se refería. Si nos la quiere Claro. reformular. Claro, que le manda reformulada. Manuel, manda la reformulada. Las Sí. reacciones de deshidrogenación tienen lugar en fase líquida o vapor. ¿Me escuchaste? Contesté, bueno, Lo que quieras, me Caín, imagino sí. que en fase vapor, me imagino, sí. Fácil, era A o B. ¿Y a qué temperatura se produce este proceso de deshidrogenación? La gente le encanta este tema, que igual podríamos hablar más en detalle sobre la deshidrogenación y rehidrogenación. Entonces, Yo no ¿a qué temperatura sabría se daros produce? ahora mismo rangos de temperaturas, la verdad, de las dos reacciones. Yo tengo esa Es que información, le contestaré a la persona, porque al final depende un poco de lo que son el tipo de par de elemento, ¿no? Hidrogenación, deshidrogenación que utilices, ¿no? Si es el metil ciclohexanotolueno u otros pares. Entonces, enviaré esa información a la persona que ha preguntado. Vale, perfecto, te pasamos las preguntas. La pregunta de Armando, entonces la pasamos. La siguiente pregunta, la de José Villajos. Caín, ¿puedes leerla tú? Que creo que vas a saber lo que son los acrónimos, porque Espera, ¿dónde está en? es la de arriba de todo. José Villajos. Sí, aparte de José, ¿Habéis en desarrollado el chat, algún...? en el chat o en las preguntas. A No, ver, las preguntas. vale, voy para arriba. Vale, gracias José, encantado de saludarte aparte. Sí que hay MOF nuevo, nos está trabajando en selección y testeo de MOFs para absorción de hidrógeno. En ese caso es más para almacenamiento de hidrógeno, ¿vale? No estamos hablando de la parte de amoníaco, ¿vale? Pero bueno, te puedo mandar información cuando sea pública, te mantengo informado. Entonces leía MOF, ¿no? Yo como estaba muy segura, Y digo, mira, MOF son los Metal Organic Frameworks, que al final son materiales Ah, porosos. ¿y Amber? Metal Organic Frameworks, que al final son materiales porosos que lo que puedes conseguir es
reducir la presión de operación para almacenar el hidrógeno, ¿vale? Pero, Ese y es un también poco después el- utiliza para la extracción en Amber. ¿Qué es Amber Amber? es el proyecto europeo que Ah, vale, vale. Sí, que a ¿vale? ver del que sí. Eso es. Vale, vale, perfecto. Básicamente en el Amber hay dos líneas. Una línea es de trabajo con los MOFs para almacenamiento de hidrógeno. En vez de almacenar, imaginémonos, a 300 bares o alta presión, intentar reducir esa presión de Para poder almacenamiento transportar. utilizando estos materiales, ¿vale? Al final que irían dentro de los mismos tanques. Vale, perfecto. ¿Qué material se ha visto como idóneo para el transporte y almacenamiento? Transporte y almacenamiento. Trabajo en Acerinox en Chile. Bueno, es que hemos hablado de los diferentes materiales y depende de tus Sí, necesidades. Es muy Depende del amplio. tipo de transporte que hagamos, claro, exacto. Si hablamos de transporte gaseoso, pues al final son depósitos que llevan capas o de aluminio de acero y los más novedosos, los de tipo 4, tipo 5, ya son fibra de carbono y fibra de vidrio. Si hablamos de líquidos orgánicos, pues hemos visto todos los portadores que podemos considerar. Si hablamos en transporte líquido, al final son cisternas criogénicas que permitan almacenar a temperaturas muy bajas, de menos 250 X. Depende del tipo de transporte que queramos hacer. No sé si quiere puntualizar con algún transporte concreto al que se refiera, pero... eso es. Vale, Nelson, te abrimos para que sigas preguntando. Si quieres mandar algo más específico. No puede ser nada fácil mantener un camión, o sea, a 250 menos, a menos 250. Tiene que llevar una cantidad de energía, digo yo que será para distancias muy cortitas. Sí. Madre mía. Bueno, vale. ¿En qué forma de transporte, vale, qué forma debe transportarse el hidrógeno para aprovechar los gasoductos existentes? Al final se debe transportar a presión. Entonces hay dos líneas de transporte de gas natural. Está la de alta presión, que estamos hablando de alrededor de unos 100 bares. Y luego está la línea de distribución de gas, que es hasta unos 16 bares de presión. Entonces al final ahora se está trabajando en ver si los materiales que hay y las tuberías y los componentes de la red son adecuados para transportar hidrógeno, tanto hidrógeno mezclado con gas natural como yendo hasta hidrógeno 100%. Sí, solo por matizar justo lo que decía Caín, creo que es la parte más importante, ¿no? Que podemos transportar hidrógeno. A día de hoy se está analizando qué cantidad de hidrógeno podemos meter en combinación con el gas natural, porque no podemos coger y meter hidrógeno directamente y transportar solamente hidrógeno, sino que lo que hacemos es un blending que se llama, que es la mezcla del gas natural, un enriquecimiento básicamente del gas natural, ¿no? Y entonces los poderes caloríficos de cada uno de ellos no son iguales, de manera que tenemos que ver todos los elementos que hay en toda la cadena, tanto en la red de transporte, la distribución, como hasta llegar al consumidor final, que todos los elementos aguanten. Hace poco hablaba yo con una empresa del sector del metal y bueno, me decía, y claro, que los quemadores que ellos usan para mantener temperatura de gas natural, pues que no sabía cómo iban a funcionar, porque la llama del hidrógeno o del gas natural combinado con hidrógeno no va a ser exactamente igual. Entonces, es cierto que podemos directamente inyectar hidrógeno en la red de gas natural, pero que hacer el cambio por completo para poder transportar únicamente hidrógeno pues es un poquito más complejo, ¿no? Y alcanzar niveles elevados de porcentaje de hidrógeno dentro de la red de gas natural, de momento, pues estamos viendo que es complicado. En cambio, el gas ciudad ya tenía 50% de hidrógeno y se llevaba, o son las tuberías Sí. diferentes. No, al final luego también depende de las redes que tenga cada país también. O sea que ahora lo que se está estudiando es los materiales que hay en cada una de las redes o mayoritariamente a ver si son adecuadas o no, ¿vale? Y es un trabajo ya más experimental, ¿no? Aunque ya hay varios modelos, ahora hay varios proyectos en marcha en esa parte. Vale, muchas gracias. Porque además también hay un informe, ¿no?, que dice que las emisiones fugitivas son horribles, las del hidrógeno. Entonces,
tenemos que Sí. asegurarnos de que estamos haciendo... Sí, bueno, da mucho miedo Sí. ese Ahí también hay informe. discusión, ¿eh? Ahí también hay Sí, discusión. Ya, total. yo sé, El otro porque ha día sido lo un estuve viendo yo. paper, pero Otro día. claro, que eso habrá que hacer otros 800, me imagino, pero bueno, que yo creo que sí que es verdad que hay que tener cuidado, porque al final, si la estandarización no la llevas bien desde el principio, a lo mejor hay algunos países en los que puedes cambiar el estándar y se hacen los cambios de infraestructura, pero la gran mayoría se va a dejar como está y puedes acabar con un problema peor que el que tienes ahora, o sea que... Vale, ok, se habla bastante del metanol aquí, hay dos preguntas sobre metanol. Una, y es verdad que no lo comentamos mucho el metanol, que es también un compuesto que, bueno, que ya tiene su propio mercado, que es un commodity y demás. Y dice, ¿qué opinas como metanol o del metanol como portador de hidrógeno? Es una de ellas. Y otra te pregunta, Curro después pregunta, ¿qué compuesto metanol o amoníaco veis mejor posicionado para usarse de combustible en el transporte marítimo? Entonces a lo mejor podemos combinar estas dos preguntas, si os Sí, parece. Sí. claro. A ver, es otro carrier más de hidrógeno, en realidad. Va a depender un poco de qué es lo que demande el mercado y de hacia dónde tienda el mercado. De momento se está posicionando más hacia el amoníaco porque podemos decir que existe mayor consumo de amoníaco a día de hoy, sobre todo en lo que son empresas fertilizantes, y eso facilita que ese carrier despunte, pero bueno, pues el metanol al final es otra de las opciones y está ahí, desde luego. Sí, yo por complementar, en el caso de metanol tiene una densidad volumétrica de 100 kilos por metro cúbico, que es un pelín menor al amoníaco, pero es bastante más alto que el hidrógeno licuado o el hidrógeno comprimido. Ahí lo que hay que ver es todo el ciclo, ¿no? Lo que es qué CO2 cojo para producir el metanol, y porque luego al final cuando lo utilices ese metanol o lo conviertas vas a emitir ese CO2 o lo tienes que capturar. Entonces, ¿cuál es el origen CO2, etcétera? Y luego está la parte, para el caso de marítimo, yo creo que está cogiendo bastante interés, porque luego está entre el amoníaco y el metanol, cada cual tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de amoníaco no tienes carbono, ¿vale? Pero es tóxico. Entonces tienes que ver cuáles son los casos donde sería interesante, igual por ejemplo para cargueros para transportar vamos a decir, materiales o componentes puede ser interesante, pero igual cuando tienes personas a bordo, pues habría que ver el tema de la seguridad. Y en el caso de metanol, más lo que comentaba anteriormente, que puede ser más seguro por esa parte, ¿no? El tema de la toxicidad, pero tienes el carbono, ¿no? En el elemento, en el compuesto. Bueno, otra opción ahí, y es verdad que el tema al final es mercado, es casi siempre el mercado lo que define la tecnología al final, cuando la infraestructura no existe ya que va bien. A veces es por el precio, o sea, muchos mercados se deciden por precio. Entonces, ahora una de las dificultades es saber por qué apostar, creo yo, porque es no hay un mercado nada más, hay más de un mercado, habrá más de un mercado, pero sí que es verdad que yo supongo que habrá uno que será el más grande con diferencia. Me imagino. Bueno, así es como tienden las industrias a acabar, ¿no? Los sectores. A ver, tenemos más preguntas aquí. David pregunta sobre el hidrógeno sólido. ¿Existe el hidrógeno sólido? A ver, hay lo que son, a ver, hidrógeno sólido como tal puedes llegar, pero son temperaturas. Hay algún paper de Nature o de Science, de aparte de unos autores que son de un instituto que está en San Sebastián, pero bueno, ahí creo que se refiere a lo que son los solid carriers, por ejemplo, los hidruros metálicos o también, por ejemplo, lo que hemos comentado antes de los MOFs o materiales nanoporosos. Y es otra línea que se está trabajando y se ha trabajado también en los últimos años. A día de hoy no es para lo que es hidrógeno, transporte masivo de hidrógeno, sino que sería más para nichos de mercado, ¿vale? Vale, y aquí hay un par de preguntas que me interesa preguntar. Una es la seguridad ambiental de los líquidos orgánicos. Bueno, no sé, yo si quieres puedo comentar. Al Sí, final por favor. hay que ver el compuesto, si es tóxico o no, porque hay varios compuestos que se utilizan actualmente, como el tolueno, por ejemplo, que son tóxicos.
y se está trabajando, por ejemplo, como comentaba Ana y como comentaba yo antes también, en nuevos Liquid Organic Hydrogen Carriers que básicamente sean eco-friendly, que más tener el resto de requerimientos de alta capacidad de coger hidrógeno, que aguanten los ciclos, etcétera. Pero la parte más también ambiental es muy relevante también. Hay que considerarlo, sí, obviamente. Esto va a ser una parte importante del trabajo que se va a hacer en el futuro. Y bueno, ahí hay una pregunta sobre el consumo de proximidad o de kilómetro cero, pero yo creo que es que si puedes consumir de proximidad, eso sería la solución perfecta, obviamente, siempre y cuando tengas un sitio donde puedes consumir, porque transporte es un temazo. De hecho, yo lo que te quería preguntar ahora, porque, no sé, miren las dos preguntas ahí que quedan, si queréis responderlas, pero yo lo que os quería preguntar es que, bueno, se establece un objetivo de 10 millones de toneladas al año de producción de hidrógeno interno en Europa y 10 millones de toneladas importadas, pero se habla de ya suficientemente difícil es producir este hidrógeno, que veremos si se llega y demás, pero ¿podemos gestionar, transportar y almacenar esta cantidad de hidrógeno en Europa? Es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer porque se habla mucho de generar, pero no se habla suficiente de transportar y almacenar, que es un gran problema. Entonces, ¿hay alguno de los hydrogen carriers que se prevea que va a dominar el resto o que vosotros estéis apostando más fuerte por ese carrier en específico? No sé si Ana quieres comentar. Sí, a ver, yo creo que sí que existe la posibilidad, desde luego, de poderlo llegar a transportar. Hay que terminar de desarrollar todas estas tecnologías, pero sí que existe. También veíamos, o sea, desde la posición de Exolum, ¿no? Pensando un poco en el pasado, veíamos impensable que llegáramos a tener una red de oleoductos. Nosotros empezamos moviendo combustibles con camiones cuando éramos CAMSA, ¿no? Y era impensable el pensar que íbamos a poder mover las cantidades que movemos a día de hoy y se hace. Entonces, sí, yo creo que no va a haber una barrera o un limitante ahí, que se podrá hacer con carriers, con amoníaco, con metanol, y que a partir de ahí iremos viendo como un poco lo que planteaba en una de las slides, ¿no? Cómo va bajando la escalabilidad y en función de esas cantidades que vayamos moviendo iremos cambiando de tecnología, pero a nivel macro pues tenemos todos estos carriers, lo podremos transportar en líquidos orgánicos y a partir de ahí ir distribuyendo ya hasta el consumo final en estado gaseoso. Sí, por complementar lo que dice Ana, yo creo que al final los puertos van a ser hubs de importación de esos hydrogen carriers. Estamos hablando de amoníaco, estamos hablando de líquido hydrogen carriers, metanol, etcétera, porque al final ya son en los puertos ya también se recibe el LNG, ¿no? El gas natural licuado, y al final se está trabajando también para que sean compatibles, por ejemplo, con amoníaco. Y ya estamos, como comentaba antes, ya hay proyectos entre Japón, Brunei, recientemente también con la visita del rey de Holanda a España, pues también se está comentando de transportar amoníaco desde Algeciras hasta Holanda, etcétera. Entonces, cada vez más se ven proyectos e iniciativas en ese sentido, ¿no? 6 años y medio es lo que queda para el 2030. Una dosis de realidad aquí gratuita Sí, de parte de Belén. Es que es poquito tiempo. Este es el es tema poco que a mí tiempo. me tiene un poquito, porque si somos, o bien hacemos como, ¿sabes? Cuando tienes examen, que estudias toda la noche anterior, pero que no es una noche divertida, que no creo yo que se pueda hacer un despliegue de infraestructura así de esa manera, o si no, tenemos que estar viendo milestones que parecen todavía relativamente largoplacistas, ¿sabes? Entonces, esto a mí, yo es la duda más grande que tengo, ¿eh? No de que haya capacidad, de que haya posibilidad, porque yo creo que diferentes industrias y diferentes profesionales han demostrado una vez tras otra que se puede y que cuando se pone en la mente muchos problemas se resuelven, o sea, muchos problemas que parecen irresolvibles, pero es más bien el tema del tiempo que digo, uff. Sí. Y os quería, bueno, solo tenemos un par de minutos porque se va a acabar, pero uno es, hemos hablado muchísimo de hydrogen carriers, parece que son claramente el futuro. ¿Y qué posicionamiento tenemos en España en este ámbito en específico a comparación de otros países? Pues yo, como comentaba, en el caso de los Liquid Hydrogen Carriers, por conocimiento hay un par de empresas que en el mundo, seguramente 2 o 3 empresas que estén trabajando en desarrollo de esta tecnología, ¿no? De hidrogenación, deshidrogenación. Yo creo que ahí hay
una buena oportunidad y como Ana ha comentado y como yo he comentado, pues ya se está trabajando en varios proyectos para también posicionar a España en ese desarrollo de tecnología. Y lo mismo también en otros carriers como el amoníaco, ¿no? Por ejemplo, los proyectos europeos que mencionaba de craqueo de amoníaco. Luego nosotros creamos en su día una empresa H2C que está trabajando en craqueo de amoníaco con una tecnología innovadora. Entonces, están saliendo, pero hay que seguir apoyando, hay que seguir apostando por el desarrollo de tecnología para que luego creamos esa cadena de valor aquí a nivel nacional. ¿Y en qué estado estamos ahora mismo, Ana? Bueno, a ver, yo creo que estamos empezando a sentar las bases, ¿no? Principalmente en España estamos empezando a sentar las bases de todos esos movimientos que vamos a requerir. Nosotros a día de hoy, como decía, ya estamos trabajando en pilotos en líquidos orgánicos en nuestra propia red y estamos sentando las bases de todas esas terminales. Como bien decía Caín, pues vamos a necesitar esos flujos de importación y exportación y ya estamos trabajando en ello. O sea que, bueno, yo creo que podemos decir que vamos a buen paso y que estamos en ello, que llegaremos a tiempo al 2030. Muy bien, pues fantástico. Estas son Falta que buenas nos noticias. acompañe la demanda también. Eso es. Al final, esto es lo típico que dices, es que si hay demanda, se resuelve el problema, ¿no? No, total, ¿eh? Sí, bueno, y ahí eso ahora mismo realmente existe la necesidad de que eso sea regulatorio, ¿no? Porque es que si no, es muy difícil cambiar ahí. Al no ser realmente más competitivo, o sea, si nos referimos a la experiencia que tenemos, por ejemplo, con las energías renovables, lo que pasa es que ahí ya había mercado de antes, pues es un poco crear esa necesidad. Pero bueno, yo os agradezco mucho a los dos. Tengo que decir, la logística y el transporte de hidrógeno y, bueno, en general, de los gases es súper interesante, mucho material nuevo aquí para mucha de la gente que está hoy aquí y definitivamente para mí, así que muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos todavía al principio de todo lo que tenemos que aprender, pero es necesarísimo porque no podemos pensar en producir hidrógeno sin pensar cómo lo vamos a almacenar y transportar. Y esto es como que ahora algo que de mucha de la gente que viene aquí de energía originalmente, de electricidad, eso estaba más solucionado, porque ya al existir una red eléctrica, en cambio ahora estamos un poco todos aprendiendo al mismo tiempo. Y bueno, nosotros seguiremos buscando los temas, siguiéndolos, dándonos la información. Y bueno, espero que veros a todos en Zaragoza en octubre para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ekaín. Y Muchas bueno, gracias a vosotros y a todos los Gracias. asistentes. yo estoy muy contenta que Ekaín ha quedado hasta el final. No se nos ha caído de nuevo, menos mal. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Gracias.